¿Qué tal de nuevo? Vamos a finalizar este apartado de los paradigmas de programación con la programación funcional. No nos meteremos a detalle así como lo hemos hecho en las veces anteriores, solamente algunas breves reseñas de lo que consta y especificar en qué punto es el que nos interesa para la materia en cuestión, que es arquitectura de software. Pues bueno, este concepto de la programación funcional en un inicio ya decíamos que incluso es previo a la misma programación. Se basa en una forma de hacer matemáticas que es con lambda cálculos, que se puede decir que es una manera de hacerlo computacionalmente, que fue inventado por Alonzo Church por allá en los años 30 del siglo pasado. Y como ejemplo, aquí tenemos una comparativa de lo que haríamos en un lenguaje como Java para imprimir el cuadrado de los primeros 25 números eh, de acuerdo a esta declaración, ¿no? Tenemos como ven, un for de i que llega de 0 a 25, donde se está haciendo una multiplicación de i por i que equivale al incremento de los primeros 25 números y los está pues sacando, ¿no? Ponemos ese print line. Bien, si esto lo pasamos a un lenguaje como Clojure, que está derivado del Lisp, perdón, se implementaría de la siguiente forma, que como pueden ver, sigue más o menos una estructura de lo que haríamos en una fórmula de Excel, es decir, corresponde a paréntesis en los cuales van a estar resolviéndose pues en un orden como de los más internos hacia los externos, de tal forma que lo podemos reinterpretar en el ejemplo que está abajo. Y pues bueno, no seremos expertos en este lenguaje, pero aquí nos está mostrando el significado, el cual implica que las instrucciones son imprimir los primeros 25 cuadrados de los enteros. Y viene una explicación aquí donde la función range regresa a la lista, pero infinita, de enteros iniciando por cero, tal como el ciclo que teníamos con for, que lo iniciamos en cero, pero esta lista se pasa a la función map, que llama a hacer los cuadrados de cada elemento, produciendo pues a su vez una lista también infinita de cuadrados, pero está condicionada con la función take, que regresa solamente los 25 primeros elementos. Bien, no es alarmarnos porque tengamos un infinito y a lo mejor nos puede trabar la computadora, usar muchísimos recursos, sino que lo que tenemos que notar es que cuando usamos Java, decíamos una variable que estábamos incrementando constantemente, es decir, la letra i, y mientras que estábamos aquí en el ejemplo de Clojure, no estábamos utilizando una variable y mutándola constantemente, es decir, asignándole valores. Esta variable se indica, pero no está en constante modificación. Y esto entraría en el concepto de inmutabilidad. ¿Y por qué hablar de inmutabilidad para la arquitectura? Pues no precisamente por la arquitectura, sino estamos hablando de una prevención de concurrencia. Cuando nosotros hablamos de concurrencia, estamos hablando, sabemos que las computadoras trabajan en un espacio de memoria en el cual se realizan operaciones y en el cual, si decimos la memoria como tal, se escriben datos, ya sea que estos datos correspondan a una variable, a lo mejor a un campo en una tabla. Pues bueno, al estar modificando una información, sabemos que esos datos por seguridad pues se bloquean e impiden que otro usuario pueda acceder a ellos simultáneamente y eso corresponde al término de concurrencia. Consultas simultáneas sobre un espacio en la memoria que puede ser estas tablas, que puede ser estas variables, y entonces se da lugar a los interbloqueos. ¿Ok? Entonces los interbloqueos ocurren por la mutabilidad. Entonces, como arquitectos, debemos estar interesados o debemos por lo menos estar enterados de estos asuntos de concurrencia para que nuestros sistemas, aunque utilicen múltiples hilos y múltiples procesadores,
pues traten de optimizar pues este tipo de recursos, ¿no? Eh, Bien menciona aquí que la inmutabilidad es practicable con almacenamiento y procesamiento infinito. Hay que saber medir hasta cuándo la podemos optimizar. Entonces, para ello debemos de cumplir algunos requisitos que aquí menciona como compromisos, el cual uno de ellos es la segregación de mutabilidad. Segregar es separar, ¿no? Entonces, uno de los compromisos más comunes es precisamente esta separación de la aplicación o servicios dentro de nuestro programa, de nuestro ejecutable, a final de cuentas, que nuestro código se compone de distintos componentes, en el cual tendremos que identificar y dividir cuáles son los mutables e inmutables, de tal forma que los componentes inmutables realicen su tarea de forma puramente funcional, es decir, que tengan claro lo que van a realizar sin tener que hacer muchos cambios, ¿no? Y este alojamiento no esté teniendo esta operación transaccional, sin usar variables mutables de preferencia. Los componentes inmutables se comunican con uno o más componentes que no puramente serán funcionales y permiten que el estado de las variables sea mutado. O sea, no es que vamos a hacerlo puramente inmutable, sino que van a convivir a su vez con ambos tipos de componentes y todo tipo de variables. El abastecimiento de eventos, pues bueno, si tenemos los límites decíamos, de lo que va a ser mutable e inmutable, estamos hablando también los límites de almacenamiento y poder de procesamiento que tenemos. Entonces, necesitamos menos estados mutables entre más memoria tenemos y más rápidas sean nuestras máquinas. Una aplicación, por ejemplo, bancaria, que normalmente nos da nuestros balances o estados de cuenta de los clientes, muta o cambia esos balances cuando hay un depósito o retiro. Es decir, cuando tenemos un ingreso, una salida de efectivo, que estamos tomando este ejemplo bancario, pero puede ser cualquier otro valor que está modificándose constantemente. Pero aquí en particular hablamos de que si metimos 100 pesos, pues ahora mi saldo no son 1000, sino 1100. Y entonces se está modificando, lo cual implica pues un update, implica una mutabilidad de una variable e inclusive a una tabla, a un campo en SQL o en algún otro tipo de base de datos, ¿no? Entonces imaginen que en lugar de almacenar estos estados de cuenta o estos balances, solamente tenemos las transacciones, es decir, 100 pesos y ya se hizo esa inserción o ese ingreso de datos, de tal forma que cuando alguien quiere saber su estado de cuenta, simplemente suma cuáles son las transacciones que tuvo desde que inició su cuenta. Es decir, cuántas veces puso esos 100 pesos. A lo mejor el pasado fue de 80, pero entonces 80 más 100 y 180, ¿verdad? Entonces, de esta forma no tendremos variables mutables, ya que solo serán los valores que ingresaron. Pero claro, ¿cuál sería el sentido entonces de la programación típica, donde estamos pensando en aplicaciones que precisamente nos llevan unos saldos y por lo tanto suena absurdo? Y además, pensando que estamos hablando, si seguimos el ejemplo del banco, de años de usar una cuenta, por lo tanto, las transacciones van a estar pues ilimitadas. Imaginen todos los depósitos y todos los retiros que yo puedo llegar a hacer en un año o inclusive en un mes y hacer una consulta de todos ellos, pues el procesamiento será pues de gran alcance, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de abastecimiento de eventos es que no queremos poner este esquema para siempre, es decir, vamos a ver hasta dónde, aunque tengamos el suficiente almacenamiento y procesamiento para que funcione por el tiempo de vida que pensamos en una aplicación, pues bueno, va a depender mucho de su tiempo de vida, por conforme avanza estos aspectos de tecnología y los lenguajes, sobre todo los tipos de conexión y demás, pero estamos seguros de que puede durar más de 10 años, por lo que hemos visto ya en el área laboral. Entonces, está la idea esta del abastecimiento de eventos, la cual es una estrategia donde almacenamos las transacciones, como les mencionábamos hace un momento, y no los estados. Es decir, seguimos en la idea de poner el 100 pesos agregados
o 50 pesos retirados. Y cuando queremos consultar mi estado de cuenta o el balance, pues vamos a hacer una sumatoria de todas las transacciones. Muy bien, pero entonces, ¿qué pasó si ya habíamos dicho que esto va a ser intolerable cuando tenemos muchas transacciones? Pues bueno, uno de estos atajos es que se realice una rutina en un horario en que no se utilice la aplicación o ponerla en suspensión, por ejemplo, en una hora en la cual se calculen realmente estos balances, estos estados de cuenta y se guarden precisamente en esa base de datos, en ese campo que tenemos contemplado poner esa acumulación, es decir, el resultado de estas sumatorias y restas, para que el cálculo que hagamos al siguiente día corresponda a lo que tenemos acumulado ya del cálculo. Por ejemplo, aquí nos dice en la madrugada. A partir de la madrugada tenemos 10,000 pesos. ¿Qué se hizo en el día? Pues otros 100 pesos. Pues 10,100 pesos. ¿No? Por decir algo. Entonces estamos ahorrando pues transacciones y por lo tanto rendimiento un poco de los dos mundos. Esto pues, requiere muchísimo almacenamiento, pero esta capacidad ha crecido tanto que consideramos ahora, pues aquí dice trillones de bytes, pero algo más familiar podemos pensar en los gigabytes, que ya no son prácticamente nada, ¿no? Ahora hablamos de terabytes y hasta petabytes. Entonces, si bien esto es cada vez más fácil de adquirir, nunca está de más pensar en cómo optimizar el rendimiento de cualquier aplicación, ¿no? Entonces, pensando en esto, nada lo borramos o lo modificamos. Y en este sentido, pues lo que les decía hace un momento de entonces, cómo queda ese aspecto de las aplicaciones que utilizan la inserción, la lectura, actualización y borrado, que normalmente se le atribuyen estas siglas que vemos aquí de CRUD, pues solamente utilizaríamos la inserción y la lectura. Es decir, si tenemos un retiro, lo hacemos como un movimiento, pero en negativo. Y entonces estaríamos quitando problemas de concurrencia. Como dice aquí, si no se modifican o se borran los datos, no podría haber estos problemas, o bueno, los reduciríamos en gran medida. Entonces, tener el suficiente almacenamiento y procesamiento nos permite hacer aplicaciones casi enteramente inmutables. Sabemos que el procesamiento y el almacenamiento no son ilimitados, pero haciéndola cada vez más inmutable, la hacemos también cada vez más funcionales. Y bueno, a final de cuentas, vamos a retomar un poquito de lo que iniciábamos en esta sección de los paradigmas de programación, de cómo nos definen estas reglas para poder, pues, desde diseñar la estructura y cómo se comunican nuestras aplicaciones, pues los paradigmas nos han enseñado lo que no se hace. No es que no se pueda, sino lo que no se debe hacer para precisamente hacerlo de una mejor manera. Si se fijan, ahorita les acabo de decir, se pueden hacer modificaciones y eliminaciones, pero sería mejor si no las hacemos, ¿no? El software, pues sigue siendo una tecnología vigente tal como la conocieron en aquellos años de los 40 del siglo pasado, mayormente se le atribuye a Alan Turing, y se dice pues que no es una tecnología que avance rápidamente, es decir, sabemos que existen muchísimos lenguajes, sabemos que el hardware tiene cada vez más capacidades, pero esencialmente lo que corresponde a programar, a cómo se diseñan estas aplicaciones, pues permanecen siendo similares. A final de cuentas, estamos utilizando una evolución del lenguaje binario a ensamblador y a otros intérpretes que nos están haciendo esas funciones, pero la idea es hacerlas pues de mejor manera y no programar a como se nos ocurra en ese momento, ¿no? Entonces, podemos decir que el software se compone de secuencia, selección, iteración e indirección. Aquí un pequeño error ortográfico. Y bueno, con esto concluimos el apartado de los paradigmas. Espero no existan muchas dudas y si las hay, pues estamos en contacto por la plataforma. Nos vemos.